Gracias, pastor. ¿Cuántos están gozosos? Me gozaré, gozaré. No, ya. Gloria a Dios. Eso es lo que hacemos los verdaderos discípulos de Cristo. Nos gozamos en la presencia del Señor. Si usted se está gozando, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes una vez más. Gracias, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Tú eres digno de toda la gloria. Amén. Hemos estado en este mes de febrero compartiendo una serie de predicaciones titulada Discípulos o Simpatizantes. ¿Cuántos saben que estamos en esta serie? ¿Sí? La semana pasada el hermano Javier Saborío nos enseñó que nosotros somos ¿qué? Discípulos de Cristo. Amén. ¿Cuántos discípulos y discípulas de Cristo hay aquí en esta mañana? Levante su mano bien alto para que lo puedan ver. Somos discípulos de Cristo. Amén. Hoy me corresponde compartir con ustedes la segunda parte de esta serie. Y el título que tiene esta segunda parte es Los distintivos de los verdaderos discípulos de Cristo. Usted se preguntará, ¿qué es un distintivo? Un distintivo es una marca, es una señal, es una insignia que cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, se nos pone esa marca, que además de ser el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, eso tenemos que llevarlo en nuestra manera de relacionarnos con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero comenzar haciéndole un par de preguntas. Ustedes han escuchado aquel refrán que dice, el hábito no hace al monje, o aquel otro que dice que no debemos de juzgar un libro por su portada. Bueno, déjeme darle un ejemplo con respecto a este refrán. Había una empresa muy importante de venta de productos médicos y ellos hacen una publicación para que se postulen para un puesto personas que tengan conocimientos médicos en una especialidad X. Ellos hacen esta publicación y entonces el día de la entrevista se presentan dos muchachos a esa entrevista. La recepcionista que está ahí esperando en el lobby de la empresa, cuando ven ingresar al primer muchacho que viene vestido con una gabacha típica de los médicos, en su mano derecha trae un maletín que generalmente es los que andan los médicos, ella en su mente dice, este es el que va a ganar el puesto. Le invita a sentarse. Minutos después entra un muchacho corriendo de figura sencilla con una camisa a cuadros, pantalón de jeans. En su mano derecha trae un folder donde seguramente tendrá los documentos para la entrevista. Y cuando aquella secretaria le ve dice, este no tiene ninguna oportunidad con aquel que llegó de primero. Bueno, lo invita a sentarse. Minutos después sale la persona encargada de la selección de personal, los lleva a una sala y les dice, bueno muchachos, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hacer una serie de test para validar sus conocimientos. Después de varias horas de estar ahí, estos dos muchachos salen con aquella persona y la secretaria está viendo a ver si aquel pensamiento que ella había tenido había sido correcto. Pues la persona que se encarga de elegir el personal le dice a aquel muchacho con su gabacha que parecía de doctor, con su maletín, gracias por tomarnos en cuenta, le estaremos llamando. Y aquel muchacho de figura sencilla, de camisa de cuadros y de pantalón de jeans, le dice, estamos muy honrados que usted nos tome en cuenta para trabajar y colaborar con nosotros, el puesto es suyo. Esta muchacha al ver esto se da cuenta del error que había cometido. Había juzgado solamente por lo que sus ojos habían visto. Y usted preguntará hoy, ¿qué tiene que ver esto con la serie de discípulos o simpatizantes? ¿Qué tiene que ver esto hoy con esta reflexión? Bueno, déjeme decirle que lastimosamente hoy en día el simple hecho de decir que somos discípulos de Cristo ya no es suficiente. Porque al igual que aquellos muchachos, nosotros los que hemos dicho que somos discípulos de Cristo tenemos que validar con nuestra manera de vivir que verdaderamente somos discípulos y discípulas de Cristo. Cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser transformada.
Y en esa transformación se nos ponen señales, marcas, distintivos que nos hacen vivir, que nos hacen ver, pero sobre todo nos hacen actuar como verdaderos discípulos del Señor. Es por esto que hoy en día, en esta reflexión, nos proponemos estudiar a la luz de la palabra 3 distintivos, 3 marcas, 3 señales que deben de estar en la vida de todo discípulo de Cristo. Y también la importancia que debe de existir en una relación estrecha de aquellos discípulos de Cristo con el Maestro. Amén. Así que con estos propósitos, déjenme iniciar con el primer distintivo. La primer marca que debe de existir en un verdadero discípulo de Cristo es el distintivo del amor. Bueno, estamos en el mes del amor y la amistad, pero los verdaderos discípulos de Cristo andan en amor todos los días. Vamos a estar en el libro de Juan, así que si usted anda a su Biblia, a su dispositivo móvil, cualquiera que sea, abra su Biblia en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Leo para ustedes mientras ustedes ahí están buscando. Quiero que me sigan por favor en la palabra. Dice el verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, ¿por qué? Los unos por los otros. Lo primero que yo me encuentro en este pasaje es que el Señor dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Usted sabe qué significa un mandamiento? Un mandamiento es una orden dada por alguien de autoridad para que se cumpla. Entonces, cuando el Señor llama a sus discípulos, y aquellos que hoy estamos aquí y somos discípulos de Cristo, nos está diciendo: esta orden que yo le estoy dando es para que usted la cumpla. ¿Y cuál es esa orden? Que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Pero Él pone una condición y dice: que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí es donde se pone un poquito cuesta arriba el asunto. ¿Cómo es amar? Como Jesús nos ama. En Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, Pablo lo explica de una manera sencilla, clara y directa. Él le dice a la iglesia en Filipos: haya en ustedes, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si usted quiere tener la respuesta de cómo es amar como Jesús nos ama, usted tiene que estar dispuesto a dar su vida en servicio por los demás. Usted tiene que estar dispuesto a dar su vida por completo en servicio por los demás. En este pasaje dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estimar es calcular, ser calculador. A veces los que se llaman discípulos de Cristo, en esta relación de amor fraternal con los hermanos de la fe, somos calculadores. Decimos: hasta aquí ayudo, hasta aquí hago, hasta aquí me entrego. Imagínese usted al Señor Jesús diciendo: no, eso me va a costar mucho, voy a tener que entregar mi vida por aquellos que son pecadores. ¿Qué hubiese pasado con la historia? Él no se puso a calcular lo que iba a pasar. Él nada más dijo: yo voy a darlo todo en sacrificio, voy a ser siervo humilde y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo traducimos este distintivo, esta señal en nuestra vida diaria? Siendo un verdadero siervo del Señor, en amor por aquellos que están a nuestro alrededor. Vuelva a ver a la persona que está a su lado. Leonor, usted a los que están atrás.
Por ellos usted se tiene que entregar en amor, siendo un siervo, una sierva. En Juan capítulo 15, verso 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Primera de Corintios capítulo 13, Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Y él dice: hermanos, vea, ustedes pueden hablar lenguas angelicales, pero si no tienen amor, son como una campana, como un metal que resuena, nada más, no son nada. E incluso, dice en el verso 2, ustedes pueden tener el conocimiento de los misterios de Dios, pero si no tienen amor, no son nada. Y más adelante dice que el amor es sufrido, es benigno, lo espera todo, no tiene envidia. Usted quiere mostrar amor, no sea envidioso. Alégrese por el bien de su hermano. Y si ese hermano está en una necesidad y usted puede ayudarlo, hágalo. No se ponga a calcular, a estimar de qué manera usted debe de servir. Hágalo con gozo y con alegría. Eso es lo que distingue a un verdadero discípulo de Cristo. Estar dispuesto a servir por amor a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 9:35 dice: el Señor Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. ¿Usted quiere ser el primero? ¿Usted quiere ser la primera? Sea el servidor y la servidora de todos. Amén. Eso hará que los que están a nuestro alrededor cada vez quieran conocer más al Señor. Porque usted mostrará el carácter de nuestro Dios, un Dios de amor. Segundo distintivo, segunda marca, segunda señal que hay en los verdaderos discípulos de Cristo. Este distintivo está dividido en dos aspectos. Es el distintivo de recibir la revelación del Padre y guardar su palabra. Déjeme hablar de este primer aspecto, la revelación del Padre. ¿A qué se refiere la palabra cuando hablamos de revelación del Padre? Acompáñeme nuevamente en el libro de Juan, capítulo 17, versos 6 y 7. En el verso 6, en la parte A de este verso, el Señor dice: te he dado a conocer los que me diste de este mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. En la parte B dice: siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. En el verso 7 dice: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. En el contexto de estos dos versículos nos encontramos a Jesús casi al final de su ministerio. Y el maestro toma un tiempo para elevar una oración al Padre. Y en esta oración él comienza a interceder por sus discípulos. Y dice: Padre, yo les he dado a conocer quién eres tú. Y ahora ellos saben. Y esto, cuando yo preparaba esta reflexión, me pareció algo maravilloso. Dios, el Hijo, Jesucristo, nuestro Maestro, orando por sus discípulos, mostrando ese carácter de amor. Y en esta afirmación que el Señor Jesús hace al Padre, de decirle que nos ha revelado quién es Él, no, yo me pregunto, ¿a qué se refería Jesús con les he dado a conocerte? Bueno, en el diccionario de la Real Academia Española, la definición de revelar es la siguiente: dice que es descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas. Y vea qué interesante, porque en esta misma definición del diccionario dice que especialmente comunicar Dios a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Cuando antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, para muchos era confuso, era difícil poder saber y entender quién era el verdadero Dios. Es por esto que a través del ministerio de Jesús en la tierra era necesario que aquello que estaba oculto, aquello que estaba escondido, aquello que no era posible ver
fuera dado a conocer a través de su ministerio. En Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan 14 también, capítulo 14, nos encontramos que los discípulos comienzan a preguntarle al maestro: maestro, muéstranos al Padre. Y específicamente Felipe le dice: muéstranos al Padre y con eso basta. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no sabes quién es el Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre, dice. Entonces, hermanos, el Señor Jesús vino a dar a conocer aquello que estaba oculto. Pero aún así, muchos han vivido y en aquel tiempo siguen viviendo en la oscuridad. ¿Por qué? Porque este privilegio es solamente para aquellos que son verdaderamente discípulos de Cristo y le han recibido a Él. Esto no es cualquier cosa. Esto es algo maravilloso, destinado, guardado para aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. En Juan capítulo 1, versos 10 al 12, dice: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. Pero en el verso 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 5, 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lleguemos a conocer al que es verdadero. Y estamos en unión con el que es verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el Dios verdadero y la vida eterna. Este privilegio, hermanos, es hermoso para aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran de esto? Ahora cantábamos y decíamos: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, eres poderoso, eres maravilloso. Y es que eso es lo que sucede en la vida de aquel que recibe al Señor en su corazón. Aquella venda, aquel velo que no permitía ver quién era verdaderamente el Dios, el Padre, se ha quitado y ahora usted y yo podemos tener acceso hasta el trono de la gracia y ya no somos huérfanos, ahora tenemos Padre, un Padre maravilloso, poderoso, invencible, que nos da todo y que ha hecho todo para que usted y yo vivamos con propósito. Ese privilegio que usted y yo tenemos a través de la vida de Cristo, a través de su testimonio, a través de sus enseñanzas y hoy en día a través de la guianza del Espíritu Santo nos permite declarar que somos sus hijos. Si usted no le da un aplauso al Señor, yo sí se lo voy a dar. Es maravilloso saber el Padre que tenemos. Y estamos con Él no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Es todo en nuestra vida. Él lo es todo en nuestra vida. Y esto me lleva al segundo aspecto de este distintivo. Recordemos que este segundo distintivo es revelación del Padre y obediencia de su palabra. ¿Qué es obedecer su palabra? En Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Este segundo aspecto es igual de hermoso que el primero. ¿Sabe por qué? Porque este aspecto nos habla de esa relación profunda que tiene el discípulo con aquel Dios que se le ha revelado. Y en esa relación de amor, en esa relación cercana, usted dará como fruto vivir conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, conforme a sus mandamientos, una vida de santidad. Si me aman, gramaticalmente está escrito: si me aman, hay una coma y dice: guardarán mis mandamientos. El resultado de relacionarse cercanamente con nuestro Maestro, con nuestro Dios, con nuestro Padre, dará como fruto querer obedecer y vivir conforme a sus mandamientos. Los verdaderos discípulos de Cristo, aquellos que han recibido la revelación del Padre,
no obedecen al Señor por temor, lo hacen por amor, porque saben quién es el verdadero Dios. Y entonces en esa relación de amor, yo deseo agradar a aquel que me lo ha dado todo. Nadie me lo tiene que decir. Nadie me lo tiene que recordar. Yo sé lo que a Él le agrada y le hace feliz. Yo sé lo que Él espera de mí. Yo sé que Él quiere que yo viva en santidad. Esto es algo que brota y tiene que verse y notarse en nuestra vida. Esa marca, esa señal es visible en nuestra vida. Yo amo al Señor. No solamente lo digo, sino que lo vivo. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que venga, a pesar de cualquier cosa, Él sigue siendo Dios, es mi Padre, lo ha dado todo por mí. Y yo le amo y vivo en obediencia. El tercer distintivo, hermanos, la tercer marca, señal, insignia que usted se ha puesto, que Dios le ha puesto, es la unidad. Y este distintivo, esta señal, esta marca, es vital en la vida de la iglesia. Esta marca, esta señal es vital en la vida de la comunidad de fe. Los verdaderos discípulos de Cristo viven en unidad. Viven en unidad con Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y entre los hermanos de la fe. No hay división en un cuerpo. Mi mano no camina sola. Mi pie no va para donde Él quiere. Somos uno. Juan 17, versos 20 al 23. Yo sé que ustedes van siguiendo ahí la lectura. Voy a leer para ustedes. Dice el verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, dice el verso 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Verso 20 y 21 nos habla de ese Señor Jesús, de ese maestro que además de orar por sus discípulos, ahora Él también hace una petición al Padre y le dice: Padre, yo te pido para que aquellos que todavía no te conocen, para aquellos que a lo largo de los siglos te van a conocer, lo hagan a través del testimonio de los que hemos recibido la salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la importancia para el maestro de que esa gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20, usted y yo la cumplamos todos los días. ¿Sabe cómo? A través de la unidad del cuerpo de Cristo, a través de esa relación estrecha con nuestro Dios, con nuestro Padre que se nos ha revelado, a través de la guianza de su Espíritu en usted y en mí. Esto es vital. Esto es de suma importancia. El Señor Jesús, aquel sacrificio que iba a hacer, quiere que sus discípulos, usted y yo, continuemos llevando el evangelio. Están muy callados, hermanos. Amén. Amén. Usted recibe ese llamado. Usted sabe que el Señor le ha comisionado, que Él ha dicho: vaya, haga discípulos, enséñele lo que yo le he enseñado. Eso es nuestro propósito. En el verso 22 de este capítulo 17, el Señor dice: la gloria que me diste yo se las he dado. ¿Cuál es esa gloria? Es la gloria de compartir ese sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Por qué? Por llevar el evangelio. Sí, hermanos, no es fácil, pero el Señor dice que tendremos una gran recompensa en los cielos. Amén. Mateo 5, 10 al 12 nos habla de esto. Una gran recompensa tendremos en el cielo. Aunque seamos perseguidos, aunque hablen mal de nosotros, aunque nos escupan en la cara, aunque nos cierren las puertas, usted
tiene que ser partícipe de esa gloria de llevar el evangelio de Cristo, de llevar salvación, de llevar aquella esperanza que Dios nos ha dado a usted y a mí. Ahora bien, la unidad. Distintivo de la unidad, verso 23. Finalmente, la oración de nuestro Señor Jesús termina declarando el propósito de su ministerio. La redención del ser humano en un acto de amor a través del sacrificio de su Hijo amado, el cual permite que aquel que le reciba en su corazón tenga acceso al Padre. Y a través de nuestro testimonio de unidad, aquellos que no han conocido al Señor van a desear, anhelar estar en este cuerpo porque saben que aquí hay bendición. En la primera iglesia, dice las escrituras, que pasaban caminando y los veían y entonces ellos anhelaban estar ahí y el Señor añadía todos los días a los que tenían que llegar. Porque había unidad, porque había relación de amor fraternal entre aquellos hermanos. La unidad de los hermanos en Cristo será de honra, será de testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y entonces también servirá para profesar nuestra fe con nuestros actos. Es por eso que el Señor nos invita a que nosotros desechemos toda envidia, toda división, toda contienda, porque quienes vivan en división, en contienda, estarán poniendo en oprobio, en vergüenza y en rechazo la fe. ¿Y sabe qué más? Estarán haciendo conforme a las obras de la carne. Eso es diabólico. Eso viene del mismo Satanás, del mismo diablo. Gálatas 5:20 habla de que las obras de la carne, dentro de las obras de la carne está arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, peleas, celos. Eso no debe existir en los verdaderos discípulos de Cristo. Debemos estar unidos. No debe de ser una iglesia dividida. Debe existir unidad, un mismo Dios, una misma sangre, una misma salvación, un mismo Padre. La unidad de los hermanos en Cristo será de honra, será de testimonio que el Dios verdadero que se nos ha revelado es un Dios real, que su obra redentora a través de su Hijo Jesucristo es para todos aquellos que quieran ser parte de este cuerpo que se conduce en unidad y en amor. En esto, hermanos, conocerán que Él es Dios. En esto, hermanos, conocerán que Él es Dios. ¿Que es difícil estar en unidad? Sí. Pero cuando somos guiados por su Espíritu, lo podemos lograr. Cuando nos dejamos guiar por su Espíritu, lo podemos lograr. Cuando entendemos quién es nuestro Padre y entendemos que estas marcas, estas señales tienen que ser visibles en mi vida, lo podemos lograr. El Señor desea que volvamos al origen, que volvamos a ser esa iglesia que está dispuesta a amarse, a dar testimonio, a llevar el evangelio a través de su forma de vivir, de relacionarse entre hermanos. Yo quiero que usted hoy, en esta noche, esta mañana, me quedé en la predicación de ayer. Ayer estuvo igual de gloriosa, amén. Hoy en esta mañana, yo quiero que usted cierre sus ojos mientras pasan los hermanos de la alabanza. Yo tengo una pregunta para usted el día de hoy. Esta pregunta es una pregunta que nos confronta. Esta palabra nos confronta. Esta palabra nos invita a reflexionar en cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Y esta pregunta es para todos los que estamos aquí, sin excepción. El Señor hoy nos pregunta: ¿tenemos nosotros estos distintivos, estas marcas visibles en nuestra vida diaria? Las personas que están a nuestro alrededor nos conocen
como verdaderos discípulos de Cristo porque actuamos en amor, porque vivimos en unidad, porque entendemos quién es nuestro Dios, nuestro Padre, y nos relacionamos con Él estrechamente, y eso da como fruto vivir conforme a los mandamientos que están escritos en su palabra? ¿O es todo lo contrario? Hermanos, el Señor no quiere acusarnos. El Señor no nos quiere señalar solamente para que veamos lo que está mal y nada más. No, Él quiere restaurar. Él quiere traernos nuevamente a ser esa iglesia que predica su evangelio, que lo predica de una manera sencilla y clara. ¿Y sabe cuál es la forma más sencilla y más clara? En su forma de relacionarse con los demás. Que usted en su vida diaria, en su caminar diario, aquellas personas que le ven deseen tener lo que ya usted tiene, un Dios verdadero, un Dios real que le ha transformado. Es por esto, hermanos, que yo le invito hoy a que usted se ponga de pie y hagamos un pacto con nuestro Señor y le digamos: Señor, si he fallado, si no he estado haciendo conforme a tu voluntad, si soy como ese discípulo Felipe que pregunta: muéstranos al Padre, cuando hemos caminado contigo durante algún tiempo y no hemos entendido todavía, Señor, quién eres tú. Perdónanos, perdónanos, Señor, y permítenos conocerte aún más, pero sobre todo, Señor, poner en práctica estos distintivos que nos deben de caracterizar, nos deben poner en un lugar diferente, Señor, donde podamos ser un reflejo de tu amor, de tu gracia, tu misericordia para los que todavía